El mundo del turismo, la hospitalidad, los eventos, están llenos de cosas sorprendentes, y no solamente de cosas, sino de personas sorprendentes, que son capaces de dedicarse a actividades que probablemente ni siquiera supieras que existían, o en caso de que sepas que existen, no pensarías que pudieras dedicarte profesionalmente a ello, incluso que tuvieran tanto que saber hacer. Hoy tenemos un clarísimo exponente de esto que te estoy enunciando ahora mismo. No te pierdas el episodio. Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al turismo, la hospitalidad, gestión hotelera. Ya lo sabes. Yo soy Eduardo Razola, a estas alturas ya nos conocemos y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y hoy tenemos con nosotros a Naveiras, Laura Naveiras. Bienvenida, Laura. Hola Eduardo, muy buenos días y muchas gracias lo primero por esta introducción porque, bueno, creo que pensar que una profesión como la mía, las relaciones públicas, puede ser algo que sea diferenciador en este sector nuestro, ¿no? Como bien decía, soy Laura Naveiras, soy Relaciones Públicas y a través pues de este paraguas ayudo a marcas y a empresas a crecer y las conecto con las personas adecuadas en los momentos adecuados. Ese es mi papel fundamental. De hecho, iba a comentarte a modo scriptado, la única pregunta que tenemos de inicio es ¿quién es Laura y por qué está aquí hoy con nosotros? Pero evidentemente esto es algo que se empieza a contar ya, y lo que sí que podríamos empezar por alguna parte en un poco describir esto que has enunciado así un poquito por encima. ¿Qué es la Sí. actividad que realizas actualmente? Pues es cierto que no es una actividad habitual, aunque está recogida dentro de, como te decía antes, del paraguas de las relaciones públicas, que eso sí que es muy fácil escucharlo casi, el puesto en casi en cualquier empresa, pero mi experiencia, mi expertise, donde yo realmente sumo, es en la generación de contactos. Ya verás, cuando vayamos hablando a lo largo del programa, he pasado por muchos de los sectores del lifestyle y eso han hecho que consiga una cartera de contactos fuerte, potente, que he sabido cuidar y que a día de hoy me permiten hacer de ello mi profesión. De hecho, vamos a ver hoy una actividad que no tiene una línea recta. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones con personas que han llegado a un puesto muy relevante dentro del mundo del turismo, y cuando nos han contado cómo han llegado a ese puesto tan relevante, muchas veces ha sido sorprendente. Tuvimos además, y vamos a enlazarlo aquí a dos personas dedicadas al mundo del wellness, que nos explicaban que es un enfoque holístico. Y hablaban de holístico como algo que es genérico, que atiende a todos los puntos de vista y que atiende a todos esos puntos de atención. La persona que tenemos hoy con nosotros, Laura Naveiras, tiene una actividad que podríamos calificar como holística, porque ¿cómo llegas tú a esa generación de contactos? ¿Cuál es esa línea recta que se puede seguir? ¿Qué es lo que hay que estudiar para llegar al punto en el que estás? Pues vamos a ir viendo que es algo un poco totum revolutum, que ha ido llegando un poquito de aquí, un poquito de allá, por unos sectores, por otros sectores. ¿En qué sectores has trabajado tú ya? Pues tienes mucha razón, tal como lo estás contando. Pues mira, yo he trabajado y me he especializado en todos aquellos sectores que, como te decía, están dentro del lifestyle, del estilo de vida, donde puede entrar cultura, restauración, aviación, hotelería, todo aquello que alimenta nuestra manera de vivir. O sea que he estado un poco en todos ellos. Y de hecho, actualmente, si te tuvieras que encuadrar en un sector de actividad como tal, una cosa es tu actividad profesional y otra cosa podríamos decir que es tu actividad relacional, ¿no? Y entiendo que esa actividad relacional no ha disminuido, hayas estado en el sector en el que hayas estado, no habrá disminuido los anteriores que tuvieras, ¿no? Para nada, todo lo contrario, lo que han hecho siempre ha sido alimentarlos. Creo que cada uno de los sectores por los que he pasado, que al final todos confluyen casi en un mismo punto, ¿no? Han hecho que, pues que vaya conociendo a personas muy interesantes, muy diversas y que haya tenido la capacidad de poder quedarme con ellas entre mi gente, entre mis contactos y muchos de ellos ya amigos, que creo que es la gran capacidad que debe tener un relaciones públicas. Los contactos no se generan porque vayas a buscarlos, sino porque creas un vínculo con ellos y ese vínculo
tiene muchas patitas que tienen que generarse como un pequeño avatar para que se queden en tu vida y puedas seguir contando con ellos. Vamos a pensar en una feria de turismo, por ejemplo, y que alguien que nos está escuchando quiere Sí, seguir tu camino en el futuro, porque algo hay que tener claro, llegar a la posición de Laura Naveiras no se hace de un día para otro y lo vais a ir entendiendo muy claramente a lo largo del episodio. Pero bueno, esta persona que nos está escuchando y que dice, pues mira, voy a aprovechar que la semana que viene es la feria de turismo de no sé dónde, o de la hotelería, o de los cruceros, o lo que sea, donde esté. Y voy a plantarme allí y me voy a comportar como un auténtico o una auténtica networker profesional. ¿Qué es lo que esperarías que hiciera cuando pase por la puerta? bueno, a ver, yo lo primero que apoyo siempre es la formación. Cuanta más formación tengamos en nuestra mochila, en nuestra vida, más fácil será que podamos tirar de esas herramientas que nos aporta la docencia, ¿no? Pero creo que para este trabajo se nace. Hay algo que tienes que tener, que es innato, que no se trabaja independientemente, como te decía antes, de utilizar todas esas herramientas que nos van a dar desde cursos que podamos generar dentro de la comunicación, de cómo hablar en público, del lenguaje corporal, hay tantas cosas que nos ayudan a conectar con la persona que tenemos enfrente que creo que es un trabajo de camino, ¿no? Que vas aprendiendo también a perfeccionarlo, a limar, a saber dónde te equivocas. La carrera de relaciones públicas, me parece que a día de hoy es relaciones públicas y publicidad, sería un muy buen principio, ¿no? Para generar esa base. Pero a partir de ahí, ser autodidacta, escuchar, ver a personas a las que admiras, ver cómo los demás consiguen generar esos vínculos y, como yo digo, ser un Bob Esponja, ¿no? Acercarte a aquellas personas que crees que tienen algo para poder enseñarte e intentar copiarlo, quedarte con ello y nutrirte de la sabiduría de los demás. Y llegamos a un punto en el que uno de esos referentes, yo cuando pienso en Sí, networking, como autores conocidos en España, creo que hay un referente en cuanto se habla de autores referentes al networking, podría ser Cipri Quintas, que aparece como la persona siempre, ¿no? En cuanto a autor de cómo es el networking, lo que no es y demás, ¿no? Y sí, dices, bueno, pues te lees sus libros, le escuchas hablar, etcétera. Y claro, pasas a la situación en la que esta persona que te estaba diciendo que nos está escuchando, ese referente que tiene ahora mismo eres tú. ¿Qué puedes decirle a esa persona que está esperando a que le ilumines? Porque ahora hablaremos de esto. Yo creo que esto de que se nace o no se nace, yo creo que más que nacer o no nacer, se desbloquea en algún momento del camino. Y ahora lo hablaremos. ¿Qué podías hacer tú para orientar a esta persona a decir, bueno, pues si vas a ir a una feria de turismo el próximo día, la que sea, digo turismo, viajes, lo que tú quieras, porque estamos en el sector, ¿qué le recomendarías que hiciera al entrar por la puerta o cómo debería comportarse cuando se plante allí delante de toda esa gente que está circulando de un sitio para otro, de tantos stands y todo esto? ¿Cómo se sí. debe comportar para... ¿Qué recomendación le das? Pues mira, Eduardo, yo creo que lo primero que debes ponerte es una sonrisa enorme en tu cara. Creo que la sonrisa abre muchas puertas y desbloquea muchos momentos. Mirar a los ojos. Algo muy importante creo que es escuchar, algo que creo que estamos descuidando, cada vez hacemos menos. Escuchar de verdad, escuchar de una manera activa, ¿no? ¿Qué me está queriendo contar la persona que tengo enfrente? No es tanto preguntar, sino escuchar. Em, Creo que hay que tener una parte mm, muy fuerte de constancia, de saber dónde tienes que estar, en qué eventos se requiere tu presencia o dónde, dónde van a estar esas personas que de verdad necesitas para aquel vínculo que estés intentando generar. Em, Creo que el consejo, que no me gusta dar consejos porque creo que en esto es muy complicado, sería ese. Sobre todo, saber dónde estar, la escucha activa y la sonrisa.
Bueno, y por supuesto cuidar mucho de esos contactos que vayas haciendo después. Generar contactos requiere de mucho cuidado posterior, no es solo el abrir una puerta o el hola, ¿cómo estás? Soy Laura Naveiras y yo soy Pepito de los Palotes. No, Pepito de los Palotes, te voy a cuidar a partir de ahora hasta conseguir que de verdad confíes en mí, generar confianza. Creo que es importante. ¿Qué parte de porcentaje le adjudicamos a lo que es ciencia y qué parte es arte? Yo creo que casi todo es arte. Hay muy poca ciencia en esto. ¿Y qué parte es adivinación y qué parte es trabajo? Yo creo que en el trabajo está la adivinación, porque vas jugando con tu intuición. La intuición en este trabajo es fundamental. Saber escuchar, como decía antes, cuando escuchas, cuando miras a alguien, cuando lo observas, ves cómo se mueve, ves si le está gustando, por dónde van el foco de la conversación, si no, cómo volver a manejarla, ahí es magia, todo, ¿no? Y esa magia entra en adivinar qué es lo que está ocurriendo con la persona que tienes enfrente y conseguir llevártela donde tú quieres tenerla, ¿no? Que es acercarla a ti. Y para ir quitando también algún mito por medio de alguien que nos esté escuchando en temas operativos, Sí. pues mira, vamos a, por ejemplo, mira, para que veas lo que te voy a preguntar, hemos entrevistado aquí a Oscar Feito, estuvo hablando con nosotros de los parques Disney, no sé si a estas alturas habrá salido el episodio o si saldrá próximamente, recomiendo a todo el mundo que lo escuche, evidentemente. Maravilloso. Y Oscar Feito, que es una de las personas más productivas que puedas echarte a la cara, él utiliza los post-its de papel, va escribiendo las cosas en los post-its de papel, pero lo que tiene de curioso es cómo los guarda, y es que los guarda en bolsas. No los tiene pegados en una pizarra o por aquí, pues por la pantalla, que también, ¿no? Pero lo que se le va ocurriendo lo va apuntando y lo va guardando en bolsas, ¿no? Y él dice que esa es la app que utiliza para todo esto que tiene en su quehacer, que es bastante, ¿no? En el caso de alguien que el networking es una parte tan troncal de su actividad, ¿tú qué herramientas tecnológicas utilizas? Mira, te voy a decir, voy a ser muy sincera contigo, Eduardo, yo soy un auténtico desastre en lo que tecnología se refiere. Yo creo que las mentes un poco inquietas, creativas, yo me denomino a mí misma muchas veces lagartija, vamos tan deprisa que en ocasiones esa parte del orden es la parte que más nos cuesta. Yo, de hecho, tengo una persona que me echa un cable con esta parte porque si no sería un desastre. Tiro mucho de la IA. La IA ha llegado a mi vida para resolver muchísimos de los huecos que yo tenía como un problema real en mi día a día. La utilizo para todo. Es mi compañero de viaje. O sea que intento hablar con ella, incluso voy hablando con ella según voy haciendo algún contacto y luego y para que después me haga un resumen al final del día de he conocido a Juanito, he conocido a Pablito, está en tal sitio y he quedado en esto, para tener un pequeño resumen del día. Pero poco más. A Es partir como de tu ahí, CRM, por así decir. madre mía, CRM, o sea, no me gustaría que nadie viese esas notas que le voy mandando a mi pobre IA. Es decir, que no se basa en tecnología, pero a pesar de ese desorden, tenemos que entender que Laura lleva generando sus contactos durante bastante tiempo. Y durante bastante tiempo me refiero a que a lo mejor no han sido ni 2 ni 3 semanas, sino que estamos hablando de bastante más tiempo atrás. Y Mucho claro, más. la característica básica que tiene esta actividad es que el paso del tiempo tiene que ser un beneficio. Y con esto me refiero, hay trabajo que es acumulativo y hay trabajo que no es acumulativo, sino tiene que volverse a hacer cada vez. Es decir, si tú, por ejemplo, limpias el suelo de un espacio, va a mantenerse limpio durante unos minutos probablemente y al cabo de unas horas o al día siguiente, lo que sea, va a ser necesario volver a realizar el mismo trabajo. Y digamos, el aspecto troncal de ese trabajo es que se tiene que seguir repitiendo de manera constante para que ese pavimento se mantenga limpio. En el caso de la actividad que realiza Laura, esto no es así, sino que Laura tiene más valor en su trabajo al cabo de un año que al cabo de 6 meses, más valor al cabo de 2 años que al cabo de 1, más valor al cabo de 5 años que al cabo de 2, y así va sumando y va sumando. Cuando tienes muy poquitos contactos, nutrirlos es relativamente sencillo en cuanto a organización del tiempo. ¿Qué pasa, Laura, cuando ese número de contactos va subiendo y tú quieres mantener ese nurturing que dicen los anglosajones, ¿no? Ese mantener
lo que estabas diciendo, no solamente dame tu tarjeta y me la apunto, sino que vamos a mantener un contacto activo. ¿Qué pasa cuando ya llevas unos años y empieza a haber una cantidad de contactos ahí en tu agenda ya importante? Pues qué buena pregunta, Eduardo, porque es muy cierta y creo que es algo con lo que nos encontramos muchas veces en este sector, es cómo buscar tiempo para poder cuidar de una manera efectiva a toda esa gente que tienes ahí, que además te interesa. Es que ya no es una cuestión egoísta, ¿no? De decir, es que quiero tener este contacto y no quiero que se me vaya a ningún sitio, sino que cuando consigues ese vínculo, esa persona forma ya parte un poquito de ti y es que de verdad te interesa su vida. Yo creo que para mí una de las cosas que funciona es acudo a muchos eventos. Mi semana está plagada de distintos eventos dentro del sector. Es verdad que cuando ya llevas un tiempo en ellos te das cuenta que casi siempre estamos las mismas personas en los distintos eventos. Aquellos que están relacionados con arte, va la burbuja, van las personas más importantes o relevantes dentro de ese sector. Cuando es económico, pues exactamente lo mismo. Si es un foro de turismo, vuelve a repetirse, bueno, pues el mismo esquema. Entonces es una manera muy fácil, fácil entre comillas, de cuidar y de seguir viendo a toda esa gente que te interesa tener. Luego hay otra cosa que yo utilizo, pero esto sí que ya es más egoísta, porque lo hago por mí, porque me apasiona, es que voy generando pequeñas comidas o cenas a lo largo del año con personas que me parecen interesantes, que han pasado por mi vida y que de alguna manera no me ha dado tiempo a conocer de verdad. Un día estás en un evento y conoces a una diseñadora maravillosa o a un escritor estupendo o al directivo de una empresa, hablas, tienes un match, pero no te da tiempo a profundizar y piensas, qué pena, ¿no? Qué persona tan interesante. Pues ahí intento generar esas comidas, esas cenas con grupos de personas de entre 6, 8 personitas a las que junto al azar. Ahí nos apañemos todos, suele salir siempre bien y porque a la gente le interesa conocer a personas y además es un momento que, como decíamos antes, te permite hablar y te permite ser escuchado. Y cuando eres escuchado, te sientes bien. Y en este tipo de encuentros eh, se suele escuchar a la persona que tienes enfrente porque yo me preocupo de que sea presentada y de contar cuáles son sus fortalezas. Y eso es algo que hago también. Esto es algo que lo hago para mí, ¿eh? O sea, no lo hago para como una actividad, como vamos a repetir, estoy segura, dentro de varias veces a lo largo de la entrevista, no tiene nada que ver con ánimo de lucro. Es simplemente por algo personal y para cuidar a esa gente que va llegando a mi vida, para mantenerla. Y entiendo que a lo largo de tu carrera, pues habrá habido algún caso en el que el comienzo con tal o cual persona no haya sido del todo bueno o haya sido incluso malo y a lo largo del tiempo esa sensación haya cambiado completamente. Pues en pocas ocasiones, porque yo creo mucho en la energía. Creo que alguien te va a caer bien si tú le caes bien también a él. Creo que es muy difícil que alguien que no te guste nada a priori después termine siendo una persona que te seduzca. Pero por supuesto, ha habido personas que han llegado a mi vida de una manera más cerrada o que por cúmulo tanto de sus propios contactos no tenga ganas de abrirse a alguien nuevo y que después la recurrencia, el habernos visto más veces, el bueno, pues tratar de acercarte porque te pueda resultar interesante esa persona, he conseguido entrar un poquito más en ella, pero no suelen ser los contactos que mejor me funcionen, para nada. ¿Y eso quiere decir que tú de entrada sueles caerle bien a la gente? Creo que he conseguido ser escuchada y creo que he conseguido que la persona que tengo enfrente se sienta escuchada por mí y eso hace que se genere ese interés.
Creo que sí, creo que a priori caigo bien. Y cuando hablamos de esta transversalidad entre sectores, sí que Sí, me interesaría extenderme un poquito en esto, porque al final se suele decir que, bueno, los sectores están formados por empresas, las empresas están formadas por personas, ¿no? Y de un tiempo a esta parte se habla mucho de ello, de que, bueno, pues al final una persona es una persona y que a lo mejor alguien, pues yo qué sé, es médico y el fin de semana monta en bici y entonces hay esta tendencia a decirle, pero elige, ¿qué eres? ¿Médico o ciclista? ¿No? Y dices, bueno, pues puedes ser médico y montar en bici y además luego pues puedes preparar la cena, entonces ¿qué eres? ¿Médico, ciclista, cocinero? O sea, hay una tendencia a esa etiqueta única de decir, pero tú qué eres, consultor o podcaster, ¿no? O sea, bueno, pues puedes cierto. ser consultor y tener un podcast y puedes, yo qué sé, a lo mejor pues pintar o dibujar o escribir, entonces ¿qué eres, escritor o pintor? Se pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces, en el ámbito tan transversal que te mueves tú, sí que me gustaría un poco intentar descifrar las cosas comunes que puedas haber detectado entre los diferentes sectores, pues, por ejemplo, del arte y de la aviación, por ponerte dos que a lo mejor no deberían tener muchas cosas en común a priori, y luego también Sí. hacer un pequeño inciso en decir, bueno, pero hay cuestiones que sí que son diferentes entre un sector y otro y que a lo largo de los años y de tanto trabajarlo, pues hayas llegado de alguna manera a detectar, aunque a lo mejor no te hayas sentado nunca con un papelito, con un post-it de estos de guardar luego en una bolsa a escribir esos puntos, pero sí que, aunque sea de manera intuitiva, los tienes que haber notado. Pues creo que el punto que hay en común detrás de cada una de estas verticales puede ser las personas. En todos ellos, en todos y cada uno de estos sectores, lo que hay detrás son personas. Y si sabes tratar a las personas, sabes llegar a cualquier sector. No sé si te he contestado con eso, Eduardo. Sí, al final es un poco lo que se comenta tantas veces, ¿no? De que al final una persona pueda tener muchas vertientes como tal. Sí. Y lo que a lo mejor pudiera ser un poco más complicado es decir, ¿y cómo tratarías diferente o de ninguna manera si una persona es, pues, por ejemplo, de aviación o es de hotelería, por decirte algo? O si directamente dices, no, mira, como los considero personas, pues ya está, no voy a tratarlos de manera diferente en ningún sentido. Mira, ahí entra otra vez la intuición, la magia, ¿no? El conocer y saber escuchar al que tienes enfrente, que voy a volver muchas veces a este punto, ¿no? Creo que si sabes leer cómo es esa persona, cómo es su estilo de vida, vas a poder acercarte a ella de una manera que sea más fácil para ella entenderte. El sector de la aviación es un sector, aunque es muy endogámico, pero que tienen una maravillosa universidad de vida, saben moverse por cualquier parte del mundo, saben estar casi con cualquier persona, saben estar solos, es un tipo de persona con la que es fácil comunicarse. Dentro del sector hotelería, una vez más, es un sector también muy endogámico, pero que viven en pequeñas ciudades. Cada hotel es un pequeño país, un pequeño pueblo, donde tienes que entender cómo viven, cómo es su manera, su día a día. Pues precisamente lo mismo, entras por ahí. Dentro de otro de los sectores donde he trabajado mucho tiempo es en el del espectáculo. Es un sector donde el ego está por encima de todo, donde hay que saber cuidar el ego de esa persona que entra por la puerta, pero sin que nunca parezca que le estás haciendo la pelota. Porque primero no tienes ninguna necesidad de hacerle la pelota a nadie. Entonces, creo que conocer cada uno de los sectores te permite aproximarte a ellos de una manera más certera, ¿no? Es más fácil. Una de las cosas que muchas veces se dice, ¿no? En podcasts, en conversaciones por expertos, cuando dicen, bueno, ¿cómo parecer, cómo hacerle ver a otra persona que te estás preocupando genuinamente por ella, ¿no? Y dices, bueno, pues lo que contestan muchas veces los expertos, la forma más fácil de hacer ver a otra persona que te preocupas genuinamente por ella es preocuparte genuinamente por ella, ¿no? Es la forma Exacto. más sencilla de, o sea, ir con la verdad por delante y no tener que montar todo un tinglado para que parezca que algo que no es, porque al final no te lleva a Exacto. ningún sitio. Y te quería preguntar también, Sí. ¿has tenido en algún momento la sorpresa, la grata sorpresa de decir, bueno, pues con este sector a lo mejor estos van a ser muy difíciles de tratar o que tienen fama de ser más cerrados o que tienen fama de ser más pues, de peor carácter o que tenga una dificultad de trato y que luego con el tiempo has dicho, pues mira, pues no era así, ha resultado más agradable de lo que parecía? Pues mira, sí, no por dificultad de trato, pero me pasó dentro del sector institucional. Me daba más vértigo. Sentía
que no sabía si tenía la capacidad para llegar a ellos y comunicarme y entendernos de una manera fácil, ¿no? Y me ha encantado, me parece, es de las últimas patas en las que me estoy especializando, me he especializado y me parece un sector muy sencillo, muy generoso, muy de alta escucha y no me lo esperaba para nada, pensé que iban a ser mucho más lejanos y para nada. Luego también, bueno, en tu actividad hablas con personas de diferentes nacionalidades, de diferentes países, diferentes localizaciones. Sí. Y algo que también se nos repite mucho y que, bueno, pues ya que estás aquí vamos a aprovechar tu visita. ¿Se trata igual a todo el mundo en diferentes países? Una cosa que se repite mucho últimamente es que personas son personas y que al final los intereses son comunes en diferentes países, salvo diferencias culturales que pueda haber muy marcadas, Sí. pero que al final una persona es una persona y que no hay tanto librillo para hablar con alguien de Estados Unidos o con alguien de Reino Unido o con alguien de Francia o con alguien de México, sino que al final todos son personas y que con esa actitud genuina te vas a entender con todos. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, teniendo como primera base el respeto, por supuesto, creo que todos somos personas, pero creo que cada uno tenemos una manera de entender la comunicación. Hay que ser un especialista, hay que saber entender las distintas culturas, las distintas formas de vivir para poder tener una comunicación real y efectiva. O sea que sí que creo que teniendo la base del respeto a todos, pero entender las diferencias entre los distintos países y culturas es fundamental para poder llegar a tener esa conexión real. Y alguien que te esté escuchando y que quiera llegar a la posición en la que estás tú y que tenga mucha prisa, ¿qué le puedes decir? Pues que con prisa no va a ir a ningún sitio. Esto no es una cuestión de prisa, esto es un trabajo de mucho tiempo, de fondo y que probablemente ni siquiera sepa esa persona que va a llegar a ejercer sobre esto. Creo que el llegar a tener una base de contactos tan fuerte, una cartera de contactos tan amplia, solo se consigue con el tiempo y hay un día en el que dices, oye, por qué no explotarlo, ¿no? Dejar de, voy a utilizar un término, dejar de regalarlo, porque yo era la típica que en la que me llamaba todo tipo de personas, oye Laura, ¿conoces a fulanito? Oye, ¿conoces a menganito? Oye, ¿conoces? Sí, claro, yo te genero la sinergia, yo te genero la sinergia, yo te genero el contacto. Y los demás hacían business, negocio, y yo no, hasta que un día decidí que, bueno, pues que, ¿por qué no intentar hacer de esa virtud una profesión? Y es lo que he hecho. Identificas el activo que tienes en tu poder, que es en este caso la capacidad de conexión, porque tienes una cartera de contactos enorme. Ese se convierte en tu activo principal, igual que pues, en otras ocasiones es una lista de correo gigantesca en un negocio Exacto. online, o pudiera ser una cartera de clientes enorme en una multinacional, lo que sea. Pues en este caso el activo se identifica y empiezas a hacer de él tu modo de vida. Exacto. O sea, en el fondo yo creo que es la capacidad de generar valor, no solo contactos, ¿sabes? A eso iba. A eso iba. Es decir, que la gente que nos esté escuchando y diga, pues yo en mi teléfono tengo 5.000 teléfonos. Puede ser. Y la cuestión está en que eso, ¿qué más es? Es decir, piensa si nos estás escuchando a cuántos de esos 5.000 contactos de tu teléfono que estén a lo mejor ahora mismo, ¿qué te voy a decir yo, en Miami? Puedes llamarles y decirles, oye, mira, necesito hablar contigo durante una hora, o no te digo ya, si dices, mira, he organizado pues una cena o he organizado un pequeño congreso y me gustaría que vinieras a hablar aquí al otro lado del Atlántico para que nos des tu punto de vista a un grupo de profesionales. ¿A cuántas de esas personas, de esos 5.000 números que tienes en tu teléfono, tendrías el suficiente peso o la suficiente confianza como para pedirle algo así? Y no solo eso, ¿qué probabilidades tendrías de que te dijeran que sí? En el caso de Laura, bueno, no sé si preguntarte. A ver, mi trabajo al final es todos los días cuidar ese contacto para que ellos entiendan que yo les puedo generar oportunidades también, que confíen en mí, porque levantar el teléfono y llamar a un número de teléfono que tú tienes a puerta fría es muy complicado. Que los clientes para los que trabajo, las marcas a las que represento,
una de las primeras cosas que les digo cuando me piden ayuda o me dicen, Laura, queremos contar contigo, es, vale, pero primero te voy a explicar muy bien lo que significa contar conmigo. Contar conmigo no es, oye, Laura, es que para el día 30 necesito tener contactado a esta marca, esta empresa y a esta persona. No, mi trabajo es un trabajo de pico pala todos los días y a lo mejor generamos un contacto hoy que no nos genera nada, pero el contacto está ahí. A lo mejor te lo genera en 3 meses, en 6, en un año o en 3. El trabajo no está mal hecho, es que simplemente a lo mejor no ha llegado esa oportunidad o para ese contacto o esa nueva persona que ha entrado en tu agenda, no es el momento de la persona con la que la quieres conectar. Este es un trabajo de muy poco a poco y muy de empatía, confianza, instinto y cuidado constante de ese contacto. Y cuando estás con este, digamos, seguimiento, este devenir del tiempo, sí. Una de las cuestiones que me parecen más complicadas, sí. Cuando ya tienes un volumen de agenda importante, es mantenerla actualizada. Y más en el momento en el que entras en un sector como pueda ser el turismo, sí. donde pues seguramente todo varía y cambia todo el diferentes, eso te iba a decir, conoces a diferentes directores de hotel, ¿no? Y es bueno, pues quitando honrosas excepciones como alguna que hemos tenido aquí en el podcast y que además sí. prontito va a salir, realmente es muy fácil que tú tengas apuntado en tu teléfono pues director del hotel no sé qué, y al cabo de 5 semanas, al cabo de 8 semanas, al cabo de 12 semanas, pues ya no sea el hotel no sé qué, sino que sea el hotel no sé cuál, y antes de que te des cuenta vuelva a ser el hotel no sé cuántos, que es distinto, o vuelva otra vez al mismo que estaba, sí. o alguien que estaba en Málaga, pues luego esté en Vietnam y a los 15 días esté en Sudáfrica y después esté en Miami y después en Hawái. Es cierto. Claro, eso no se te actualiza automáticamente. Ahí No, no por creo que tengas desgracia una no. aplicación, ninguna IA que lo haga. Entonces, ¿cómo haces para más o menos, porque es que estamos hablando de un volumen grande, sí. en un sector tan cambiante, ¿cómo haces para más o menos tener un poco la idea de dónde están? Porque claro, entiendo que según dónde estén, ese interés por según qué generación de oportunidades sí. irá cambiando y se irá adecuando. A lo mejor esa persona la conociste cuando estaba, yo qué sé, en un cargo administrativo en una empresa de aviones, sí. pero ahora está en front desk en un hotel, uh-huh. pues resulta que ese servicio que podía ser interesante y que antes no le interesaba, ahora a lo mejor sí. Entonces, claro, esta actualización se me antoja complicada. Es complicada, pero es verdad que uno de mis trabajos es estar donde ocurren cosas. Donde ocurren cosas es estar actualizado constantemente, porque estás viendo cómo transcurre, como el dinamismo de este sector o de los distintos sectores, bueno, pues para la rueda sigue girando, ¿no? Esa es una manera. Otra es oye, ¿qué fue de esta persona? O si quieres contactar con ella, pues la llamas, ya tienes has conseguido esa confianza. Al conseguir esa confianza es, oye, que quiero hablar con, pues ya no estoy aquí. ¿Y quién está? Es un sector que también es generoso. Los que estamos metidos en esto, cuando ya tienes ese grado de confianza, es fácil que alguien te comparta un contacto. Tú lo haces con los que están en la misma rueda. Sueles tener, como digo yo, compañeros de batalla, ¿no? Con los que, he estado en este evento, he conocido este te interesa, te lo paso, jugamos entre nosotros, nos pasamos la bola, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que así, estando o si no, pues preguntando. En este sentido, una cosa que me ha ido ocurriendo últimamente y que no te imaginas la ilusión que me ha hecho es cuando alguien me escribe, normalmente un mensaje, me dice, oye, que sepas que a partir de ahora estoy en tal sitio. ¡Qué bien! Y dices, caray, o sea, lo apunto inmediatamente y dices, oye, pues muchas gracias por tomarte este momentito. Claro que sí, aunque pues sea un privilegiado, porque claro que exacto, aunque sea copiarme, ¿no? Que dices, bueno, es un mensaje que probablemente hayas enviado a las personas que hayas considerado conveniente, pero que me hayas incluido ahí, me viene Has genial. Generado recuerdo y se han acordado de ti, y eso es lo importante. Porque esto tiene que ser luego, además, en beneficio de esa misma persona, ¿no? El saber yo que está en
ese lugar, lo que implica es que, digamos, de alguna forma está fichada para las posibles ventajas que pueda tener para lo que sea, ¿no? Y siempre es más fácil, claro, si viene de esa actualización ya, digamos, automática, ¿no? Ya solamente les faltaría poder entrar en mi teléfono y decir, oye, espera, que te voy a cambiar el sitio donde trabajo o la dirección o lo que sea, ¿no? Que sería ya como, Sí, como una IA, ¿no? Pero ya está bien, ya hace ilusión que alguien pues se tome esa molestia, ¿no? por Y luego supuesto. también te quería yo preguntar, en el caso tuyo, claro, Sí. lo de pensar en vacaciones y todo esto, estoy pensando en la gente que te está escuchando y Sí, que diga, oye, pues esto no se me había ocurrido, ¿no? Claro, es muy bonito, es un trabajo muy bonito, se conoce a mucha gente, te tiene que gustar conocer gente. Sí que me gustaría que sí, hablaras un poco de esto de que te tiene que gustar conocer gente, porque una cosa distinta es que te guste salir el fin de semana con tus, yo qué sé, compañeros de trabajo o con tus amigos de clase o lo que sea. Y otra cosa es que realmente te guste conocer gente, porque cuando ya entras en modo profesional de conocedor de gente como Laura Naveiras, claro, conoces a mucha gente de diferentes perfiles y de diferentes actividades, procedencias, ascendencias, etcétera. Y tienes que tener ese don de gentes para todo. Eso que dice Laura de que con eso se nace, yo creo que es algo que más se revela que se nace. Ahora podemos hablar de ello si te parece, pero vale. sí que, ¿qué le dirías a estas personas que realmente te gusta conocer gente? ¿Cómo sabes si te gusta conocer gente? A mí me apasiona conocer gente. Creo que es el motor que me mueve a todo esto. Soy inquieta por naturaleza. Aprender es... me parece que no te puedes meter ni un solo día en la cama sin haber aprendido una cosita nueva, independientemente del sector. Y las personas eh, te aportan esto, poder conocer tantas cosas tan distintas, copiarlas, hacerlas tuyas, hacer de esas frases que suelta ese personaje, esa persona, dice, "Oh, qué maravilla lo que acabo de escuchar, me lo quedo, ¿no? Esa frase sí que es muy mía, lo de me lo quedo, te lo copio. Creo que es muy enriquecedor. Podríamos decir que a lo mejor a alguien que tú le dijeras, oye, tú te creías que te gustaba conocer gente, pero realmente no te gusta. Podríamos empezar diciendo, si no te gusta escuchar, no te gusta conocer gente. Por supuesto, por supuesto. Es que conocer gente es escucharla. Si no conoces bultos, conoces personas con ojos, pies y patas, pero eso no es conocerla. Eso es conocer, es saber lo que lleva dentro, que te puede transmitir, que te puede contar, que puedes, no sé, que puedes aprender de esa persona, ¿no? Probablemente la actividad que tú realizas sea una de estas en las que la frontera entre el trabajo y no trabajo sea más difícil. Podría aplicarse aquello que decían, y no me acuerdo ya, he visto tantas citas por ahí en las redes que ya no sé ni quién dijo qué ni nada, pero ¿te suena eso que dicen que si te dedicas a algo que te gusta ya no trabajarás ni un día o algo así, ¿no? Que ya no lo consideras trabajo, sino que lo consideras parte de tu actividad, digamos, vital. En el caso de lo que tú realizas, es uno de esos en los que queda más difuminado, más difuso lo que es trabajo de lo que no lo es, o todo es trabajo, no del todo, sino que no puedes hacer una separación tan clara, ¿no? De decir, oye, me voy de vacaciones y apago mi teléfono, no me llaméis hasta dentro de 3 meses, ¿no? No me imagino yo a Laura diciéndole eso a, yo que sé, a cualquiera de las personas con las que, imagínate una cena de estas de 6 7 personas, ¿no? Y dice, oye, por cierto, que el lunes me voy de vacaciones, a mí me olvidáis durante 15 días, ni me molestéis, ni me escribáis un mensaje, porque es que no voy a hacer ni caso. No sé si esto Soy llega al incapaz. caso o cómo va la cosa. Soy incapaz, soy incapaz. Tengo una deformación profesional ahí bestial. Es más, mis fines de semana al final son la semana. Desde el lunes hasta el viernes ocurren cosas. Acudo a eventos constantemente donde todo es divertido. Hay comidas, hay cenas, hay siempre ocio. Es un ocio camuflado por trabajo o al revés, o trabajo camuflado en ocio. Y cuando llega el fin de semana, o mi objetivo, porque es cansado, o sea, que nadie piense, ay, qué suerte, esta, todo el rato de parranda, todo el rato de fiesta en fiesta, y ahora viene de los Goya y mañana se va a no sé dónde y pasado mañana está en la presentación de, De un no perfume o sé, de lo que sea, ¿no? exactamente, ¿no? Es agotador también.
yo llego muchas veces a casa, yo estoy casada, tengo un niño de 15 años y hay veces que llego a casa y no quiero hablar. Me preguntan, cuéntanos tu día y es, ¿qué te cuento? Si es que me han ocurrido tantísimas cosas. Hoy he estado en 3 eventos, cada uno más diferente. He conocido a tantas personas tan distintas que necesito procesar todo eso que he vivido hoy. Creo que muchas veces una semana de mi vida podría ser el ocio de una persona, vamos a llamarlo con un trabajo normal, de todo un año. Entonces es muy, muy intenso. Si es de Cara un al fin de año, semana. si es de un año ya ha tenido bastante actividad. Sí, sí. Cara al fin de semana, a mí muchas veces lo que me apetece es, yo siempre recurro también a una frase que es, vamos a hacer una tortilla de patata. Me encanta tener gente en casa, pero ahí ya lo recibo, con el morro sin pintar, me quito los tacones y me pongo mis Converse y mi casa siempre está abierta. Y una vez más vuelvo a hacer algo parecido a eso que te decía de esas comidas, esas cenas. Yo levanto el teléfono y digo, voy a hacer una tortilla de patata, ¿quién viene? Y de repente se junta aquí el presidente de no sé qué y un cargo político por el otro lado, o una actriz o un actor de renombre, con personas que también tienen puestos normales y corrientes y que es médico o profesor o yo qué sé. O sea, junto a sectores tan distintos porque esos sectores, todos ellos forman parte de mi vida, pero en otro plano, más el informal, ¿sabes? El que si nos tomamos 2 copas de vino no pasa nada. Y claro, entiendo también que a la hora de conectar a personas también tienes un cierto cuidado con las incompatibilidades posibles, ¿no? No No, quieres que esas comidas o cenas acaben siendo un polvorín, o es no, algo con lo que te arriesgas. no, me arriesgo, que se apañe el mundo. Yo os junto y tú te arreglas, ¿sabes? Eso ya es cosa tuya. Si no, si esa sinergia, si esa energía no encaja, vas a tener otra persona cerquita para poder hablar. Pero eso ya Bueno, es cosa y el tuya. mundo se apaña, entonces, o sea, cuando la Vaya experiencia si se tuya apaña. es buena en ese sentido de decir, oye, que Maravillosa. se apañe solo y se apaña. Maravillosa, divertidísima. A mí me parece que es muy pocas veces me ha ocurrido que alguien se vaya y que me diga, oye, pues resulta que Manolito, menudo tonto, ¿no? O qué desagradable ha estado esta persona. O sí que ha ocurrido personas que crees que van a ser o que van a aportar mucho más a un grupo en un momento dado o junto a otros perfiles se quedan más apocadas o son, no tienen esa energía que creías que podían aportar, pero hasta ahí. Siempre, siempre ha funcionado, siempre funciona. Y bueno, ¿y qué es lo que te queda por hacer? ¡Puf! De todo. A mí me queda muchísimo por aprender, eh, muchos caminos que seguir explorando y ojalá no termine nunca de sorprenderme la vida. Mucho, me queda de todo. ¿Tu negocio es escalable? O sea, ¿podemos pensar en Laura Navieras Company, sociedad anónima, dentro de 5 años? ¿O es tan importante tu presencia personal que no es escalable, sino que tiene el límite de hasta dónde pueda llegar tu persona? Pues mira, eso es una buena pregunta porque además es algo en lo que estoy trabajando, en saber si quiero que eso ocurra o no, si quiero desvincular de alguna manera la marca Laura Naveiras, porque al final no deja de ser una marca, de mí, para poder generar un equipo que pueda ayudarme en las, bueno, pues en las distintas verticales, ¿no? De las que hablábamos antes dentro de este sector de estilo de vida. Y no lo sé. Es escalable, por supuesto que es escalable, de ahí nacen las agencias de comunicación o las agencias de PR, relaciones públicas. Otra cosa es saber si quiero que eso ocurra o de momento estoy muy feliz tal y como estoy. Puedo dedicarle eh, el tiempo que cada uno de mis clientes y de las marcas a las que represento necesitan. Em, Puedo gestionar mi tiempo, aunque muchas veces ese tiempo es casi H24, pero bueno, me lo gestiono yo, ¿sabes? No tengo que pensar en tener que estar cuidando de un equipo, sino que si me estrello ahora mismo me estoy estrellando yo solita. Así que
Escalable, por supuesto, y Dios dirá, porque desde luego hay muy pocas personas que hagan lo que yo hago y el teléfono no deja de sonar muchas veces y uno de mis mayores miedos es saber si estoy acertando en la elección de los clientes a los que voy representando y a los que no, si estoy dejando escapar alguna oportunidad y me estoy equivocando y me estoy quedando con otra que a lo mejor no me va a aportar ni tanta satisfacción ni tanta proyección, ¿no? O sea que eso ya lo veremos, Eduardo. Eso que nos lo diga el tiempo, ¿vale? También es cierto y cabría mencionar que, bueno, pues esa inquietud que has tenido durante todo el tiempo también ha tenido un apoyo cercano, ¿no? Que muchas veces esa inquietud por las personas que te rodean puedan empezar a decir, pero ¿qué estás haciendo? Uy, que te vas a estrellar, que ves como ya te lo dije, etcétera, etcétera. Y en Sí, tu caso, pues esto no se ha dado así, sino que más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? todo lo contrario. Entiendo que me estás preguntando por mi familia, por mi círculo más, mi Exacto. núcleo duro. Eh, Siempre tuve mucha suerte. Tengo un marido estupendo y maravilloso, que siempre ha sido mi mayor fan y que siempre me ha impulsado a, a no tener miedo, ¿no? En los momentos que todos vamos pasando a lo largo de la vida, de momentos álgidos y otros que son perdóname la expresión, una caca de la vaca y que no sabes por dónde tirar. Él ha sabido siempre sacarme la cabeza cuando se me metía un poco dentro del agua para que no me ahogue y me diga, pero ¿dónde vas? Tú tira, que lo tienes todo, eres la mejor y si alguien puede con esto eres tú. Así que, y bueno, eso también se lo he inculcado a nuestro hijo y entre los dos, que son mi equipito, eh, siempre me han ayudado a caminar en este mundo tan incierto, ¿no? Porque al final es incierto. Es incierto en todos los aspectos. Y una cuestión más, tu actividad, pues entiendo que implica que te muevas bastante hablando de localizaciones, ¿no? Es decir, que todos estos eventos que tienes se Sí. circunscriben siempre al mismo barrio o tienes que coger un tren de vez en cuando o hasta quién sabe si un avión. No, no, claro, claro que tengo que coger trenes, aviones y Y lo que haga bicicletas. falta. Exactamente. Es verdad que vivir en Madrid hace que muchas de las cosas que ocurran importantes o notorias estén centralizadas aquí. Y si no, bueno, tenemos una eh, bueno, pues facilidad, ¿no? De movimiento y sobre todo no tener límites. Esto ocurre allí, pues qué bien, pues venga, nos pasamos el fin de semana en Sevilla o yo qué sé, ¿sabes? Hay que enfocarlo de una manera positiva siempre. Más o menos eres capaz, porque esto te viene dado o estoy pensando ahora mismo, ¿eh? Dices, vale, Sí, tengo 5 eventos esta semana. sí. Y esos 5 eventos, pues suponen, digamos, 5 invitaciones, ¿no? Ujú. Y tienes la inauguración de un hotel en Barcelona, la inauguración de una perfumería en Sevilla y 2 eventos de el mundo del arte o del cine Sí, en la Gran Vía de Madrid. Y sí. uno es el lunes, el otro es el martes, otro es el miércoles, otro es el jueves, otro es el viernes. ¿Y tú esto de alguna manera te lo puedes organizar o te viene dado de una manera completamente externa que digas, pues me toca estar en el AVE es el tren de alta velocidad en España, Sí. pues, o en el avión, pues el martes y el jueves porque me ha venido así, porque la inauguración del Hotel de Barcelona es el viernes y la de la perfumería de Sevilla es el miércoles? Pues a ver, va todo de una manera muy orgánica. Obviamente hay eventos dentro de mis clientes. Uno de mis clientes, por ejemplo, es la agencia de comunicación Macan, donde ocurren cosas a nivel publicidad, a nivel marcas, donde se requiere de mi presencia. Eh, si un cliente necesita que estés en uno de esos eventos, obviamente es una prioridad. Y a partir de ahí vas rellenando huecos, intentando estar en todos aquellos eventos, actos donde más puedan sumar a la actividad que estés llevando. Hay que saber decir no, no es fácil. Yo al principio me he chupado millones de eventos que lo he hecho, pero ¿para qué estoy yo aquí hoy? Que con el sueño que tengo estoy agotada, mañana tengo otro. Creo que con el tiempo y la experiencia también aprendes a discriminar y, y bueno, tienes que ir jugando con el calendario.
No hay tu tía, esto es así. Te voy a hacer una última pregunta, es relativa a Sí. esto. Y bueno, antes de hacértela, recordar a la audiencia que recibimos por primera vez a Laura Naveiras con nosotros, porque como solemos decir, nuestros invitados llegan por primera vez, ya sabéis que repiten y que Laura cuando quiera tendremos ocasión, le cuadre el calendario, el horario y todo esto, de recibirla en siguientes episodios. Y antes de despedirla, pues vamos a hacer dos cosas. Una, que no se nos olvide, es decirle cómo podemos encontrarla, cómo podéis encontrarla. ¿Tienes alguna dirección web? ¿Prefieres que te encuentren a través de redes sociales? Luego lo dejaremos en las notas del programa, pero si lo dices de viva voz, aquellos que te estén escuchando, ¿cómo te encuentran? Pues mira, yo creo que la manera más fácil y más profesional es a través de LinkedIn, donde me podéis encontrar como Laura Naveiras. Y no utilizo casi redes sociales, aunque de una manera, me refiero a nivel profesional, no tengo una cuenta solo para ello. Mi propia red de Instagram va apareciendo todo lo que hago en mi día a día, que al final el Relaciones Públicas vive de cada una de las cositas que va haciendo en su día, que es Laura Naveiras Comunicación. Y a partir de ahí creo que es, vamos, relativamente sencillo encontrarme. Dejaremos el enlace a ese perfil de Claro que sí. LinkedIn clicable en las notas del programa, como siempre. Y esa última Genial. pregunta que te quería hacer es, dices que con el tiempo aprendes a discriminar eventos. Sí. Y lo que te quería preguntar es si te has llevado con el tiempo alguna sorpresa de decir, oye, yo que pensaba que ir a esos eventos era una pérdida de tiempo y con el paso precisamente del tiempo resulta que ha sido un generador de sinergias que yo no me esperaba. Absolutamente. Sí, hay que estar donde ocurren cosas. Si no estás, eh, te lo vas a perder, te vas a perder ese contacto. Si la pereza te puede en un momento dado, que a mí muchas veces me preguntan, ¿pero cómo puedes? Y yo, bueno, ¿cómo puedes? ¿Y cómo puedes estar tú todos los días a las 8 de la mañana sentado delante de un ordenador hasta las 6 de la tarde? Eh, mm, Creo que cada uno servimos para lo que servimos y saber que ahí es donde vas a generar esos contactos o donde tú sabes hacerlo o una parte donde los puedes conseguir. Tienes que estar, hay que estar en el evento, hay que estar. Si no estás, desapareces. Pues Laura, pues espero que hayas pasado un rato agradable aquí acompañándonos en este episodio del podcast. A todos aquellos que nos habéis estado escuchando, pues evidentemente habéis tenido un episodio muy denso, muy cargado de información, que probablemente venga bien escuchar un par de veces, porque en este tipo de episodios muchas veces parte de la información parece que pasa de puntillas, pero luego al escucharlo una segunda, una tercera vez te das cuenta de todo el contenido que había. Tendremos ocasión de volver a hablar con Laura en el futuro, seguirla en sus redes, evidentemente, para que tengáis ocasión de ir viendo ese día a día, la cantidad que va generando, que es una cuestión enorme. Y oye, Laura, pues como te decía, pues encantados de haberte recibido en este podcast. Esperemos que hayas pasado un rato agradable. Eduardo, ha sido un placer estar con vosotros, un honor y aquí me tenéis para lo que necesitéis, una amiga más, una amiga del programa. Un beso fuerte. Volverás por aquí y los demás en el próximo episodio. Nos escuchamos. Hasta pronto.